Bienvenidos a nuestro canal de audiolibros. Si eres amante de los relatos góticos, lo misterioso y lo sobrenatural, has llegado al lugar indicado. Hoy les traemos una de las obras más intrigantes de Edgar Allan Poe, Metzengerstein. A lo largo de los siguientes capítulos, exploraremos una historia de antiguas maldiciones, tragedias familiares y un destino inesperado. Pero antes de comenzar, te invito a suscribirte al canal, darle un like si disfrutas de este tipo de contenido, y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestros próximos audiolibros. Comencemos este viaje a través del misterio de Metzengerstein. Capítulo 1. El inicio de la tragedia. La historia comienza en una época de viejas rivalidades y complejas intrigas familiares. En el corazón de un vasto dominio, donde la niebla cubre las colinas y el viento parece susurrar viejas historias de sangre y venganza, se erige el castillo de los Metzengerstein. Este castillo, oscuro y sombrío, había sido testigo durante generaciones de una lucha sin fin entre las familias Metzengerstein y Berlifitzing. En este primer capítulo, conocemos a Wilhelm Metzengerstein, el joven y arrogante heredero de la familia Metzengerstein. Wilhelm, con su naturaleza impetuosa y su espíritu rebelde, siempre había sentido que estaba destinado a algo grande. A menudo se encontraba solo en las vastas habitaciones de su castillo, donde las sombras parecían tomar vida propia, y las paredes, cargadas de secretos, parecían susurrar a su paso. La tradición y el peso de la historia no le interesaban. Para él, la vida era algo que debía dominar y reconfigurar a su antojo. La historia nos introduce en una vieja enemistad que ha perdurado por siglos entre los Metzengerstein y los Berlifitzing. Ambos linajes nobles han estado enfrentados por razones que se pierden en los rincones más oscuros de la historia. Se decía que esta rivalidad había alcanzado proporciones tan intensas que nadie recordaba exactamente cómo comenzó. No obstante, las generaciones se habían sucedido sin que la enemistad pareciera disminuir, y los antiguos relatos de venganzas, batallas y traiciones seguían retumbando en los pasillos de ambos castillos. Wilhelm, consciente de la importancia de su apellido, despreciaba el legado de los Berlifitzing, como si una sombra maldita se extendiera sobre todo lo relacionado con ellos. Sin embargo, un día, cuando menos lo esperaba, algo ocurriría para alterar el curso de su vida. En una tarde gris y melancólica, mientras paseaba a caballo por los límites de su propiedad, Wilhelm se encontró con una escena curiosa. En el horizonte, vislumbró algo que lo intrigó. Al acercarse, observó una figura, algo que inicialmente parecía un objeto olvidado, una estatua, pero a medida que se acercó más, notó que se trataba de un caballo negro, que parecía haber estado vagando sin rumbo. Lo extraño no era tanto la presencia del animal, sino la forma en que el caballo parecía mirar a Wilhelm. Había algo en sus ojos, algo profundamente inquietante, que le transmitió una sensación de incomodidad que no podría explicar. En ese momento, sintió que el destino le estaba hablando, que algo más allá de la realidad se estaba entrelazando con su vida. El caballo, como si comprendiera la tensión de la situación, se quedó inmóvil, observando al joven. Wilhelm, impulsivo como siempre, se acercó sin pensarlo dos veces y comenzó a acariciar su melena oscura. Había algo hipnótico en la mirada del animal, algo que atraía de manera casi fatal a Wilhelm. En ese instante, el viento pareció aullar más fuerte, y las sombras del castillo, que se veían a lo lejos, parecieron extenderse hasta donde él estaba. Lo que Wilhelm no sabía aún era que este encuentro con el caballo marcaría el principio de una serie de sucesos inexplicables que lo llevarían a descubrir secretos que jamás hubiera deseado conocer. Las antiguas rivalidades familiares y la sombra de la fatalidad comenzaban a converger en un destino que él no podía escapar. Este primer encuentro no fue solo un presagio, sino una señal de que los antiguos misterios que había ignorado, las antiguas leyendas de su linaje, estaban a punto de cobrar vida de una manera que cambiaría todo para siempre. Este primer capítulo establece la atmósfera gótica y misteriosa de Metzengerstein, presentando a los personajes clave y la intrigante conexión con el caballo, que juega un papel importante en la historia. El capítulo sienta las bases de la rivalidad entre las familias y da el primer indicio de que algo sobrenatural se avecina. Capítulo 2. El encuentro con el destino. El caballo negro que Wilhelm había encontrado en los límites de su propiedad no fue un simple accidente. Desde el momento en que lo vio, sintió que algo inexplicable lo unía a la criatura. Aunque parecía un ser salvaje y errante, el animal lo seguía con una fidelidad desconcertante. Durante los días que siguieron al encuentro, Wilhelm no podía quitarse la imagen de aquellos ojos oscuros,
profundos como el abismo, que lo habían observado en silencio. No pasó mucho tiempo antes de que Wilhelm decidiera montar al caballo y llevarlo de regreso a su castillo. A pesar de la reticencia inicial, el animal parecía aceptarlo con una paciencia que rayaba en lo sobrenatural. Había algo extraño en su comportamiento, como si entendiera perfectamente los pensamientos de Wilhelm, como si pudiera anticipar sus deseos. A menudo, cuando el joven se acercaba al corral donde había dejado al caballo, lo encontraba allí, esperándolo, como si estuviera listo para obedecer sus órdenes sin dudarlo. La presencia del caballo comenzó a dominar la vida de Wilhelm. Lo cuidaba y lo alimentaba con una devoción inusual, pero sin comprender bien por qué lo hacía. En los solitarios paseos por los terrenos de su castillo, a menudo sentía que el animal lo guiaba hacia lugares oscuros y apartados, donde la niebla era más espesa y el aire más frío. En esos momentos, Wilhelm sentía que algo profundo y misterioso estaba ocurriendo, aunque no lograba descifrarlo. Una tarde, cuando el sol comenzaba a esconderse tras las montañas y el castillo de los Metzengerstein se cubría con una capa de sombras, Wilhelm decidió llevar al caballo a explorar una parte remota de la propiedad, una zona que, según las leyendas familiares, estaba maldita. Antiguos sirvientes y ancianos de la familia siempre hablaban de un oscuro secreto que descansaba allí, un secreto relacionado con las antiguas disputas entre los Metzengerstein y los Berlifitzing. No obstante, la curiosidad de Wilhelm lo empujaba a ir más allá de las advertencias, y fue así como una vez más se encontró, junto al caballo, en ese lugar que parecía deshabitado por la luz del sol. A medida que avanzaba por el sendero cubierto de maleza, Wilhelm observó una figura que se destacaba entre la bruma. Era un antiguo monumento de piedra, deteriorado por el paso de los siglos. Al acercarse, notó que la piedra parecía tener inscripciones familiares, algunas de las cuales pertenecían a los Berlifitzing. La conexión entre su familia y la de los Berlifitzing nunca había sido un misterio para él, pero algo en ese momento lo hizo estremecerse. La energía que emanaba de ese lugar parecía ser un eco del pasado, y de alguna manera, Wilhelm sintió que el encuentro con el caballo lo estaba llevando hacia una revelación que no podría evitar. A medida que tocaba la piedra, algo comenzó a suceder. Una extraña sensación de frío recorrió su cuerpo, como si el viento que soplaba desde las colinas llevara consigo las almas de generaciones pasadas. El caballo, que hasta ese momento había estado quieto, comenzó a moverse de manera inquietante. Se agachó, como si quisiera hincarse ante algo invisible. Fue entonces cuando Wilhelm comprendió, con una claridad aterradora, que el destino lo había conducido hasta allí, hasta ese mismo punto en el que las historias de su familia, de los Berlifitzing, y de las antiguas traiciones se entrelazaban. Una sensación extraña de desdén se apoderó de Wilhelm. Las voces del pasado, las viejas leyendas, se hicieron más presentes en su mente. Sabía que había algo siniestro en su conexión con ese animal, algo que trascendía lo meramente físico. Las palabras de su madre, que siempre había hablado en voz baja sobre la maldición de los Metzengerstein, comenzaron a resonar en su cabeza. Lo que hemos hecho, no lo olvides, hijo mío, le había dicho un día, antes de caer en el olvido. Era como si esas palabras ahora cobraran vida, como si le hablaran desde el más allá. El caballo, de repente, levantó la cabeza y se quedó mirando a Wilhelm fijamente, como si esperara una orden, o quizás, como si estuviera invitándolo a seguir. Sin saber por qué, el joven decidió continuar, dando un paso más allá, como si estuviera siguiendo una llamada ancestral. Y así, con cada paso que daba, se sumergía más y más en la oscuridad del pasado, sin saber que ese viaje marcaría el principio de una tragedia inevitable. Al regresar al castillo, Wilhelm no podía dejar de pensar en lo ocurrido. La sensación de haber sido guiado por fuerzas ajenas a su voluntad lo invadió por completo. Ya no era solo un joven con curiosidad, era alguien que había sido tocado por el destino, por algo más grande que él mismo. Y mientras el caballo permanecía en el corral, esperando en silencio, Wilhelm entendió que no podía apartarse de esa conexión. Había comenzado algo que ya no podía detener. Este capítulo continúa desarrollando la atmósfera gótica y sobrenatural de la obra, sumergiendo a Wilhelm en una conexión misteriosa con el caballo y con el destino que lo aguarda. Capítulo 3. La revelación en la oscuridad. A medida que los días pasaban, la sensación inquietante que había invadido a Wilhelm no hacía más que crecer. El castillo de los Metzengerstein, antaño un lugar de dominio y orgullo, ahora parecía oprimirlo con una presencia inexplicable. La atmósfera, cargada de historia y antiguos secretos,
pesaba sobre él con una presión creciente. Las voces del pasado, las advertencias de su madre, las viejas leyendas familiares, todo ello comenzaba a tomar forma en su mente de una manera que no podía entender completamente. El caballo negro, que parecía haber estado vagando sin rumbo hasta su llegada, se convirtió en una figura constante en la vida de Wilhelm. Lo veía en todas partes, incluso cuando no estaba cerca de él. Cada vez que cruzaba los pasillos del castillo, sentía que aquellos ojos oscuros lo observaban desde la penumbra, como si el animal estuviera vigilando sus pasos con una precisión escalofriante. En la soledad de su habitación, Wilhelm comenzó a obsesionarse con la historia familiar. Pasó horas leyendo antiguos documentos y cartas que hablaban de los primeros días de la familia Metzengerstein. Sus antepasados, hombres de gran poder y ambición, habían sido conocidos por su crueldad y su implacable deseo de venganza contra los Berlifitzing, su histórica familia enemiga. Sin embargo, lo que más llamó la atención de Wilhelm fue un viejo diario que pertenecía a su abuelo, el patriarca de la familia. En sus páginas amarillentas, encontró una historia fascinante. Su abuelo había escrito sobre una antigua maldición, una condena que pesaba sobre los Metzengerstein desde tiempos inmemoriales. Se hablaba de un extraño pacto hecho con una figura misteriosa, un pacto que, según las crónicas, había sellado el destino de su linaje. El pacto, según los relatos, involucraba la posesión de un ser extraño, un caballo negro, cuya presencia traería consigo una serie de tragedias inevitables. Esta figura, según se decía, había sido el vínculo entre los Metzengerstein y los Berlifitzing. Wilhelm no podía comprender completamente lo que leía, pero sentía una extraña conexión con esas palabras, como si la historia estuviera describiendo su propio destino. Esa noche, al caer la oscuridad, el joven decidió enfrentarse a la fuente de sus temores. Decidió montar al caballo y llevarlo al mismo lugar donde lo había encontrado por primera vez, cerca del antiguo monumento de piedra. El aire estaba cargado de niebla, y la luna llena apenas iluminaba el camino. Wilhelm, impulsado por una mezcla de miedo y fascinación, se adentró en la oscuridad, sabiendo que algo le esperaba. Al llegar al lugar, se detuvo en seco. Allí, en el mismo lugar donde había estado antes, el caballo estaba esperando, quieto y en silencio, como si hubiera estado allí todo el tiempo. Esta vez, no había duda, la conexión que sentía con el animal era más profunda que nunca. El caballo levantó la cabeza y lo miró fijamente, sus ojos brillando con una intensidad sobrenatural. Wilhelm sintió un estremecimiento recorrer su cuerpo, como si algo lo estuviera llamando desde las sombras. Fue entonces cuando el viento, que antes había sido suave, se levantó con fuerza, arremolinándose alrededor de ellos. Una sombra extraña comenzó a formarse en el aire, una figura oscura que parecía surgir del mismo suelo. Wilhelm, paralizado por el miedo, observó cómo la figura tomaba forma. Era como si la misma oscuridad cobrara vida, como si el mismo aire estuviera moldeando una figura que nunca debió haber existido. La figura, que parecía una mezcla de hombre y sombra, se acercó lentamente a Wilhelm. En su rostro no había rasgos definidos, solo una neblina impenetrable. Sin embargo, una voz, profunda y resonante, surgió de la figura. «Has llegado, finalmente. El destino de los Metzengerstein y los Berlifitzing está sellado. El tiempo ha llegado para que pagues por las antiguas transgresiones de tu linaje». Wilhelm intentó hablar, pero su voz se ahogó en su garganta. No podía comprender lo que estaba sucediendo, pero algo en su interior le decía que había cruzado un umbral del que no podía regresar. La figura levantó una mano, señalando al caballo negro. «Este es el vínculo. El caballo no es solo un animal. Es el alma de la familia, el guardián de su destino. Tú y él estáis conectados, unidos por el pasado. Ahora, el ciclo debe cumplirse». La figura desapareció tan repentinamente como había aparecido, dejando a Wilhelm solo, temblando, en la oscuridad. El caballo lo observaba, como si todo estuviera claro para él. Wilhelm se sintió atrapado, incapaz de moverse. Sabía que algo terrible estaba por ocurrir, que su vida nunca volvería a ser la misma. El peso de la historia, de la maldición que había heredado, lo había alcanzado finalmente. Este capítulo ahonda en los misterios del pasado de la familia Metzengerstein, presentando la figura fantasmagórica que parece ser el agente del destino que guía a Wilhelm hacia su trágico destino. La conexión con el caballo se hace más evidente,
al igual que el hecho de que no puede escapar de la carga histórica que lleva sobre sus hombros. Capítulo 4. La caída inevitable. La noche que siguió al encuentro con la figura sombría en el campo dejó una huella imborrable en la mente de Wilhelm. El misterio que había comenzado a envolverlo con el caballo negro y el extraño ser que le habló en voz profunda no hacía más que aumentar su ansiedad. Cada rincón del castillo parecía estar impregnado de una sombra maligna, como si los pasillos mismos susurraran secretos olvidados, recordando al joven que ya no estaba solo. Wilhelm, obsesionado con la figura que había visto, pasó el día siguiente sumido en la reflexión. No podía comprender lo que había sucedido, pero había algo en su interior, una sensación visceral, que le decía que el destino no solo había tocado su puerta, sino que la había atravesado sin piedad. Sentía que la figura y el caballo formaban parte de algo mucho mayor, una fuerza imparable que lo estaba arrastrando sin que él pudiera hacer nada por evitarlo. Esa tarde, después de una noche inquietante llena de sueños turbios y visiones extrañas, Wilhelm salió nuevamente a los establos. El caballo negro estaba allí, inmóvil como siempre, pero sus ojos, los ojos que siempre habían reflejado una calma inexplicable, ahora brillaban con una intensidad siniestra. Parecía más una sombra que un ser viviente, como si fuera una extensión de la oscuridad misma. Wilhelm, que había comenzado a cuestionar su cordura, se acercó al animal sin pensarlo. Era como si una fuerza invisible lo obligara a hacerlo, como si el mismo viento lo empujara hacia él. Montó al caballo con la mente nublada, sin realmente saber a dónde lo llevaría. El castillo, que anteriormente le resultaba familiar, ahora se le antojaba como un laberinto de pasillos interminables, cada uno más oscuro que el anterior. Los jardines, que una vez fueron un refugio de paz, ahora parecían extenderse en una vastedad inquietante, donde las sombras se alargaban, como si el mundo estuviera siendo devorado por la noche. A medida que cabalgaba, la sensación de estar siendo seguido lo invadió. Miró por encima del hombro, pero no había nadie. Sin embargo, el silencio que lo rodeaba parecía ser más pesado de lo normal, más denso, como si el aire mismo estuviera esperando algo. En un momento, creía escuchar susurros, voces bajas que emergían de las sombras, pero al girar hacia ellas, no había nada. La sensación de estar siendo observado no lo abandonó. Parecía que cada paso que daba lo acercaba más a algo oscuro, algo de lo que no podía escapar. Finalmente, llegó a la orilla del mismo campo donde había tenido el encuentro con la figura enigmática. El viento soplaba con furia, arrastrando hojas secas y ramas. Wilhelm se detuvo y observó el lugar, como si algo estuviera por suceder. Fue entonces cuando vio una figura moviéndose a lo lejos. En un principio pensó que era el mismo ser del día anterior, pero al acercarse, se dio cuenta de que no era una figura humana. Era un lobo, grande, de pelaje negro, cuyos ojos brillaban con un fulgor extraño. El animal lo miró fijamente, y Wilhelm, sin poder resistir la tentación, se acercó. Algo en su interior le decía que debía hacerlo, que debía enfrentarse a esta nueva criatura que surgía de las tinieblas. A medida que se acercaba, el lobo se levantó y comenzó a caminar hacia él, sin ningún miedo. El caballo negro también lo observaba, sin moverse, pero con un aire de expectación. Wilhelm, sin pensarlo, descendió de su montura y caminó hacia el lobo. El animal, que parecía ser una manifestación de lo primitivo, se acercó a él, hasta quedar a su lado. Los ojos de ambos animales se encontraron por un instante, y Wilhelm sintió que algo profundo y primordial se revelaba ante él. La conexión entre ellos, como una cadena de antiguos destinos, era palpable en el aire. De repente, el lobo se giró y comenzó a alejarse hacia la oscuridad del bosque. Wilhelm, guiado por una fuerza incontrolable, lo siguió, como si su destino estuviera atado a ese ser. No pudo evitarlo. El impulso era demasiado fuerte. La niebla se alzó a su alrededor, envolviéndolos, mientras las sombras del bosque se alargaban y se cerraban sobre ellos. El viaje parecía interminable, y a medida que avanzaba, Wilhelm notaba que el mundo a su alrededor se volvía cada vez más ajeno, más extraño. Los árboles, como figuras sombrías, parecían observarlo, y el aire se volvía más denso, como si el bosque entero estuviera respirando. En lo profundo del bosque, Wilhelm llegó a un claro donde, a lo lejos, vio una figura humana. Se acercó lentamente, sus pasos resonando en el silencio de la noche. La figura, en el centro del claro, parecía estar esperándolo. Era una mujer alta, con un semblante pálido y serio,
que observaba fijamente a Wilhelm. A su alrededor, las sombras parecían moverse, como si el aire mismo estuviera lleno de vida oscura. La mujer levantó una mano, señalando al joven con una mirada penetrante. «Has venido», dijo con una voz suave, pero que resonaba con una claridad que parecía salir de las mismas entrañas del bosque. «Has venido para aceptar lo que no puedes evitar». Wilhelm no sabía cómo responder, pero algo en su interior le decía que esa figura era parte del mismo destino que lo había perseguido desde el comienzo. La mujer continuó mirando, como si lo estuviera evaluando, como si esperara que él tomara la decisión final. Antes de que pudiera formular una respuesta, una ráfaga de viento levantó la niebla, y la figura desapareció en las sombras. El lobo también había desaparecido, y el caballo negro ya no estaba a su lado. Solo quedaba el eco de la voz de la mujer, resonando en su mente, mientras Wilhelm se encontraba solo, perdido en el bosque, con la sensación de que algo inevitable había comenzado. Este capítulo profundiza en el descenso de Wilhelm hacia lo desconocido, con el encuentro del lobo y la misteriosa figura femenina en el bosque, todo mientras su destino parece irse entrelazando con el mundo sobrenatural que lo rodea. La atmósfera de fatalidad y la conexión con lo ancestral crecen, llevando a Wilhelm hacia una catástrofe inevitable. Capítulo 5. El destino sellado. El amanecer encontró a Wilhelm vagando por los densos bosques que rodeaban el castillo de los Metzengerstein. La niebla que había cubierto el claro donde se había encontrado con la mujer misteriosa se desvanecía lentamente, pero el eco de sus palabras persistía en su mente. «Has venido para aceptar lo que no puedes evitar». ¿Qué significaban esas palabras? ¿Era esta la manifestación de la condena que siempre había acechado a su familia? Con el corazón acelerado y la mente llena de incertidumbres, Wilhelm regresó al castillo. Sin embargo, algo había cambiado en él. No podía escapar de la sensación de que el mundo a su alrededor ya no era el mismo. El ambiente del castillo, que una vez le había parecido familiar y seguro, ahora lo asfixiaba. Los pasillos, con sus viejas tapicerías y retratos familiares, se alargaban de manera inquietante. Cada rincón del lugar parecía albergar un secreto, y cada sombra se sentía como un testigo mudo de los oscuros designios que le aguardaban. Al llegar a su habitación, Wilhelm se arrojó en la cama, abrumado por el peso de sus pensamientos. No podía descansar. La visión de la mujer en el bosque y el eco de su voz seguían resonando en su cabeza. Sin embargo, a pesar de sus temores, sentía una extraña atracción hacia esa figura, como si el destino mismo lo hubiera empujado a su encuentro. No podía negar que algo le llamaba hacia esa figura, hacia ese misterioso poder que parecía tener el control de su vida. Decidió entonces investigar más a fondo. Sabía que había algo en la historia de su familia que le daba la clave para comprender los sucesos que lo rodeaban. Durante horas, repasó viejos documentos, cartas y libros antiguos que hablaban de los Metzengerstein y los Berlifitzing. Los relatos eran oscuros y llenos de intriga, pero había una constante: la presencia de un antiguo enemigo y la maldición que pesaba sobre ellos. Sin embargo, un fragmento de un viejo diario, escrito por su abuelo, le llamó la atención. En ese fragmento se hablaba de un ritual antiguo, un rito que debía llevarse a cabo para liberar a la familia de su condena. El rito, según el texto, involucraba una criatura oscura, un ser con la apariencia de un caballo negro, que debía ser liberado en una noche de luna llena. Wilhelm, al leer esas palabras, sintió que la respuesta a sus preguntas estaba cerca, pero no comprendía completamente el significado de lo que leía. Sin embargo, algo en su interior le decía que ese ritual, esa liberación, estaba relacionado con el caballo negro, con el extraño vínculo que había comenzado a compartir con la criatura. De repente, un golpe fuerte en la puerta de su habitación lo sacó de su concentración. Al abrir la puerta, se encontró con uno de sus sirvientes, que parecía preocupado. «Señor, hay algo que debe ver», dijo el sirviente, con la voz temblorosa. el caballo negro, está en el jardín». Wilhelm sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que este era el momento. Sin decir palabra alguna, salió apresuradamente de la habitación, seguido por el sirviente. Al llegar al jardín, una sensación de horror lo invadió. Allí, en medio del campo, el caballo negro estaba de pie, mirando fijamente el castillo con esos ojos oscuros que ahora parecían más profundos que nunca. Su presencia era imponente, como si el animal estuviera esperando algo, como si estuviera esperando a Wilhelm. El joven, sin poder resistir más,
Se acercó al animal. Cada paso que daba lo acercaba a esa fuerza desconocida que lo dominaba, esa necesidad de cumplir con lo que parecía ser su destino. El caballo, al verlo acercarse, dio un paso hacia él, y Wilhelm, con el corazón palpitante, montó en su lomo. No hubo resistencia, no hubo miedo en el animal, solo una calma fría que lo envolvía. En ese momento, Wilhelm comprendió que no podía escapar. Ya no había retorno. Al montar, el caballo comenzó a caminar hacia el bosque. El joven no podía evitar seguirlo. En su mente resonaba la última advertencia de la figura en el bosque: has venido para aceptar lo que no puedes evitar. La sensación de ser arrastrado hacia algo oscuro, hacia lo desconocido, era ahora más fuerte que nunca. Algo estaba por suceder, y Wilhelm se sentía incapaz de detenerlo. Mientras avanzaba por el bosque, el viento comenzó a soplar con mayor intensidad, y una oscura neblina emergió de entre los árboles. La luna llena, que había estado oculta tras las nubes, apareció en todo su esplendor, iluminando el camino de forma macabra. En ese momento, Wilhelm vio algo que lo dejó paralizado. En el horizonte, entre las sombras del bosque, se erguía una figura conocida. Era la mujer de la que había soñado, la misma figura que había visto en el claro. Estaba allí, esperando. El caballo, sin dudarlo, comenzó a galopar hacia ella. Wilhelm intentó detenerlo, pero el animal no lo escuchó. La figura femenina levantó la mano, y el joven sintió una fuerza irresistible que lo empujaba hacia ella, como si el destino estuviera reclamándolo finalmente. Al llegar junto a la figura, ella lo miró fijamente, y sus ojos reflejaron una mezcla de tristeza y resolución. Todo está por terminar, dijo la mujer, su voz como un susurro en la brisa. El ritual se ha cumplido. El destino de los Metzengerstein está sellado. En ese instante, Wilhelm comprendió la magnitud de lo que había sucedido. El ritual, el caballo negro, la mujer, todo estaba conectado. La maldición de su familia no era solo un eco del pasado, sino una fuerza activa, esperando que él tomara su lugar en el último acto de una tragedia interminable. Ya no había escape. Con un último suspiro, Wilhelm cayó de su montura, y todo se sumió en la oscuridad. Este capítulo marca el clímax de la historia, donde Wilhelm finalmente acepta su destino, siguiendo al caballo negro hacia lo que parece ser un rito de liberación, pero también una condena. La atmósfera oscura y la sensación de fatalidad alcanzan su punto máximo, y el destino de la familia Metzengerstein parece estar consumado. Capítulo 6. La herencia de la maldición. La oscuridad se había apoderado de todo a su alrededor, envolviendo al joven Wilhelm en un abismo de silencio absoluto. Cuando sus ojos se abrieron nuevamente, ya no estaba en el bosque ni junto al caballo negro. El suelo bajo sus pies parecía sólido, pero la sensación de irrealidad persistía, como si hubiera cruzado una línea invisible entre el mundo físico y otro mucho más oscuro. El lugar donde se encontraba no era familiar. Parecía ser una sala antigua, sus paredes cubiertas de terciopelo rojo, sus muebles de madera oscura y sus ventanas, tan altas que apenas dejaban pasar la luz de la luna, le daban a la estancia un aire de claustrofobia. En el centro de la sala, una chimenea apagada, cuyo único indicio de vida era el eco distante de un viento que se colaba por las grietas de la piedra. La figura de la mujer misteriosa apareció frente a él, como una sombra que se deslizaba por la habitación. Sus ojos brillaban con una intensidad inhumana, y su presencia era tan fría como la misma oscuridad que los rodeaba. Wilhelm intentó hablar, pero las palabras no salían de su garganta. Algo lo retenía, algo lo mantenía en silencio, como si todo lo que pudiera decir ya estuviera predestinado a no cambiar el curso de los eventos. ¿Qué ha sucedido?, logró decir finalmente, su voz temblorosa, como si la propia pregunta lo llevara a un terreno peligroso. La mujer lo miró con una tristeza infinita en sus ojos. Lo que ha sucedido es el cumplimiento de lo que nunca pudiste evitar, respondió ella, su voz suave pero cargada de una fuerza que hizo que Wilhelm sintiera que su alma misma temblaba ante la enormidad de lo que implicaba. Con un gesto de su mano, la mujer hizo que una mesa se moviera hacia él, sobre la cual yacían documentos antiguos, escritos en un idioma que él no podía comprender. A su lado, una copa de cristal parecía esperarlo, y la mujer señaló hacia ella. «Bébelo. Es el último paso». Wilhelm miró la copa, dudando. ¿Qué era esa sustancia? ¿Por qué debía beberla? La mujer observó su indecisión y, con un suspiro, añadió, «Es la llave para tu destino. Sin ella,
Estarás atrapado entre los dos mundos. Con ella, el ciclo terminará. El joven no comprendía completamente las palabras de la mujer, pero algo en su interior le decía que ya no había vuelta atrás. Con manos temblorosas, levantó la copa y bebió el líquido oscuro que contenía. Al instante, un estremecimiento recorrió su cuerpo, como si un torrente de energía oscura hubiera invadido su ser, como si su alma fuera absorbida por algo más allá de la comprensión humana. La mujer sonrió con una expresión que parecía mezcla de pena y alivio. Ahora lo entiendes, dijo suavemente. Eres uno con la oscuridad que corre en las venas de los Metzengerstein. No hay escape, Wilhelm. Eres la última chispa que falta para encender la llama del fin. Wilhelm sintió un dolor indescriptible en su pecho, como si la esencia misma de su ser fuera desgarrada de su cuerpo. La sala comenzó a desvanecerse a su alrededor, los muros se disolvían en la neblina densa, y su vista se nubló. Podía escuchar la voz de la mujer, pero las palabras eran incomprensibles, como si estuvieran hablando en un idioma ancestral que su mente no podía procesar. La familia Metzengerstein ha sido marcada desde el principio, continuó la mujer. Su maldición no es solo una leyenda, Wilhelm. Es un ciclo eterno, una fuerza que no puede ser detenida, y tú eres su heredero. Lo que ha comenzado no puede ser deshecho. De repente, Wilhelm sintió que el tiempo mismo se desvanecía. El dolor en su pecho creció hasta alcanzar una intensidad insoportable, y un grito desesperado escapó de su garganta, pero no fue un grito de terror, sino de aceptación. Sabía que todo había terminado. La maldición de los Metzengerstein había alcanzado su fin último, y él era el último eslabón de esa cadena. Cuando su mente finalmente cedió al dolor y la oscuridad lo envolvió por completo, un último pensamiento cruzó por su mente. Había sido el instrumento, el heredero, el último de los Metzengerstein. Y, al igual que su linaje, había quedado atrapado en una rueda de destino que no podía evitar. Este capítulo marca un punto de no retorno para Wilhelm, quien finalmente acepta su rol como heredero de la maldición de los Metzengerstein. La figura de la mujer misteriosa y la copa que bebe representan un rito de unión con la oscuridad y la inevitable conclusión de su destino. Capítulo 7. La ruina final. El sol, o lo que quedaba de él, comenzaba a desvanecerse en el horizonte, tiñendo el cielo de un rojo ominoso que presagiaba una noche aún más oscura. Wilhelm despertó en un lugar que no pudo reconocer, su cuerpo pesado, su mente nublada. Se levantó lentamente, con dificultad, como si algo invisible lo mantuviera preso en ese lugar extraño. Miró a su alrededor y vio que no estaba en el castillo de los Metzengerstein, ni en el bosque que había recorrido. Esta vez, se encontraba en una vasta llanura, una extensión interminable de hierba seca y árboles retorcidos, cuyas ramas parecían como manos alzadas hacia el cielo, buscando algo que jamás alcanzaría. El aire estaba denso, casi impenetrable, y una sensación de desesperanza se apoderó de él al instante. No podía recordar cómo había llegado allí ni qué había sucedido después de la última copa que había bebido. ¿Era todo esto real? ¿O acaso su mente se había desbordado, arrastrada por el peso de la maldición que había heredado? A lo lejos, a través de la bruma, distinguió una figura. Un caballo negro, solitario, errante, como una sombra que se deslizaba entre la niebla. El mismo caballo que lo había acompañado en su viaje hacia lo desconocido. Wilhelm intentó levantarse y acercarse, pero sus piernas no respondían con la rapidez que deseaba. La visión del animal lo atraía con una fuerza imposible de resistir. Finalmente, logró ponerse en pie y, titubeante, comenzó a caminar hacia la figura del caballo. La criatura, con su pelaje oscuro como la noche misma, lo esperaba, inmóvil. Cada paso que Wilhelm daba hacia él parecía acercarlo no solo a la bestia, sino a la aceptación de su destino. Sabía, aunque no lo comprendiera completamente, que su destino estaba inextricablemente ligado a aquel animal. Al llegar junto al caballo, Wilhelm extendió la mano, pero el animal no retrocedió. En cambio, parecía invitarlo a montar. Sin pensarlo, subió a lomos de la criatura, que inmediatamente comenzó a galopar con una velocidad sobrenatural, atravesando la llanura con pasos firmes y rápidos. El viento aullaba a su alrededor, y la sensación de desarraigo se intensificaba con cada zancada. No había regreso. No había escape. A medida que avanzaba, el paisaje se transformaba. Los árboles que antes parecían retorcidos y muertos comenzaron a adquirir una apariencia más humana, sus ramas como brazos,
sus troncos como cuerpos encorvados. El aire estaba cargado con una niebla espesa, y la tierra bajo el caballo crujía como si estuviera viva. Wilhelm se aferró con más fuerza a las riendas, el miedo apoderándose de su ser, mientras el caballo lo llevaba más y más profundo en ese lugar de pesadilla. La bruma se disipó súbitamente, y lo que vio lo paralizó por completo. Delante de él, en el centro de la llanura, se erigía un antiguo castillo. No el castillo de los Metzengerstein, pero sí uno igualmente familiar. Había visto esa estructura en los sueños, en las visiones perturbadoras que le habían acosado desde que aceptó su destino. El castillo era una manifestación de su propio tormento, la encarnación física de su condena. El caballo detuvo su galopar justo frente a las enormes puertas de hierro forjado del castillo. Wilhelm descendió con pesadez, sus piernas temblando, y se acercó a la puerta. Sin embargo, antes de que pudiera tocarla, ésta se abrió por sí misma, como si una fuerza invisible lo invitara a entrar. Con el corazón acelerado, cruzó el umbral. Al entrar, fue recibido por un silencio absoluto. El castillo estaba vacío, pero el aire estaba impregnado de una presencia inquietante. Las paredes de piedra parecían observarlo, las sombras se alargaban y se contorsionaban, como si el lugar tuviera vida propia. Wilhelm caminó por los pasillos vacíos, cada paso retumbando en las viejas losas, y la sensación de ser observado lo acosaba cada vez más. De repente, algo lo hizo detenerse. En una de las habitaciones, una luz tenue emanaba de una ventana cerrada. Se acercó y miró a través del cristal, y lo que vio le heló la sangre. En el centro de la habitación, una figura estaba de pie, mirando fijamente hacia el vacío. Era la figura de su ancestro, el último de los Metzengerstein, quien según la leyenda, había hecho un pacto con las fuerzas oscuras para sellar la maldición. Pero ahora, su imagen no era más que una sombra, una entidad etérea atrapada entre dos mundos. De repente, la figura se giró hacia él, sus ojos vacíos fijos en los de Wilhelm. El ciclo está completo, dijo con una voz que resonó en su mente. La maldición no ha sido rota, solo ha sido pasada a la siguiente generación. Tú eres ahora uno con nosotros. Wilhelm intentó retroceder, pero las sombras del castillo comenzaron a envolverlo, sujetándolo como cadenas invisibles. La voz continuó, grave y desoladora. El sacrificio ha sido hecho. Eres el último de los Metzengerstein. La oscuridad será tu compañera hasta el fin de los tiempos. La habitación comenzó a desmoronarse, y el aire se volvió espeso y asfixiante. Wilhelm intentó gritar, pero su voz fue ahogada por el creciente ruido de la tormenta que rugía en su mente. El castillo se disolvió, y todo lo que quedaba de él era el eco de su condena, resonando en la eternidad. El joven sintió su cuerpo ceder, su mente quebrarse bajo el peso de la maldición que lo había absorbido por completo. La última imagen que tuvo fue la de la mujer misteriosa, observándolo desde las sombras. Ella sonrió, y sus ojos destellaron con un brillo siniestro. Bienvenido al destino de los Metzengerstein, susurró ella, mientras todo se desvanecía en la oscuridad. Este capítulo marca la culminación del viaje de Wilhelm hacia la aceptación completa de su destino. La aparición del ancestro y la desintegración del castillo simbolizan la fatalidad irreversible de la maldición que ha consumido a su familia, dejando a Wilhelm atrapado en su ciclo interminable. Capítulo 8. La inmortalidad de la condena. El sol ya no brillaba en el cielo. En su lugar, una oscuridad densa cubría la tierra, como un manto que absorbía la luz y el calor. Wilhelm se encontraba en un lugar que parecía más allá del tiempo y del espacio, una extensión interminable de sombras y niebla que lo rodeaban, aislándolo de cualquier sentido de familiaridad o esperanza. El castillo ya no estaba. No había paredes, no había estructura. Solo una vasta llanura infinita de vacío, donde todo parecía estar suspendido en el tiempo. Sin embargo, Wilhelm no sentía miedo. La sensación de vacío y desolación era tan grande que cualquier temor parecía insignificante en comparación. Había algo más grande que la muerte en su corazón, algo que lo hacía sentir vacío, pero también invencible. Era como si estuviera atrapado en una prisión eterna de su propia mente. Sus pasos resonaban en la nada, como si el sonido de su caminar fuera lo único que aún quedaba de su existencia. Entonces, de repente, algo cambió. A lo lejos, más allá de las sombras que parecían moverse por su cuenta, Wilhelm percibió una figura, una silueta que se perfilaba contra la neblina. Era el caballo negro, el mismo que había acompañado su viaje,
pero ahora su presencia era más ominosa, como un espectro que camina entre los vivos y los muertos. El caballo no se movió, pero su mirada fija hacia él era penetrante, como si pudiera ver a través de su alma. Sin pensarlo, Wilhelm se acercó al animal. Esta vez no era necesario que montara. El caballo parecía esperarlo, invitándolo a seguirlo, como si tuviera una misión que cumplir. Wilhelm, siguiendo su instinto, comenzó a caminar tras él, sin saber a dónde lo llevaría. La figura del caballo lo condujo por un camino que no tenía fin, un sendero de sombras que se retorcían y cambiaban de forma, como si la realidad misma estuviera quebrándose. No había sol ni luna, solo una oscuridad pesada que no permitía distinguir la distancia. El tiempo se disolvía, y con cada paso, Wilhelm sentía que su ser se desvanecía un poco más, como si estuviera perdiendo partes de sí mismo. Finalmente, el caballo se detuvo. Delante de Wilhelm apareció un portal, una puerta que parecía hecha de niebla densa y humo, como si fuera un umbral entre dos mundos. La puerta se abrió lentamente, y una vez más, Wilhelm se sintió impulsado a cruzarla, aunque sabía que al hacerlo no habría regreso. Al otro lado, la escena que encontró era aún más desconcertante. Estaba en un salón vasto, cuyos muros parecían ser parte de un paisaje en ruinas. Sin embargo, en el centro de la habitación se erguía una figura conocida. Era la mujer misteriosa, cuya presencia siempre había sido un faro de terror y fascinación. Pero ahora algo había cambiado. En sus ojos brillaba una maldad mucho más profunda, una que parecía extenderse por la propia oscuridad que los rodeaba. «Bienvenido de nuevo, Wilhelm», dijo la mujer, su voz resonando en la vasta sala, como si fuera la voz misma de la oscuridad. «Pensaste que podrías escapar, que podrías liberarte de la maldición. Pero no lo hiciste. Y nunca lo harás». Wilhelm, que ya no sentía el miedo que antes lo había acosado, se acercó a ella, aunque su cuerpo y mente estaban cansados. «¿Por qué no?», preguntó con una voz que sonaba vacía, como si hubiera perdido toda esperanza de comprensión. La mujer sonrió, una sonrisa fría y distante. «Porque la maldición no se trata de lo que haces. Se trata de lo que eres. Estás atado a ella por la sangre que corre en tus venas, por el linaje que heredaste. No hay redención, Wilhelm. Solo hay inmortalidad en la condena». Con esas palabras, el salón comenzó a desmoronarse, las paredes se desvanecieron en la niebla y el suelo comenzó a agrietarse. El caos lo envolvió, y Wilhelm se sintió arrastrado por una fuerza invisible, como si la misma tierra estuviera buscando engullirlo. De repente, todo se detuvo. Estaba de nuevo en el vacío, solo, pero esta vez con una sensación distinta. No estaba atrapado. Estaba destinado a estar allí, para siempre. La mujer había desaparecido, pero su mensaje permaneció resonando en su mente. La inmortalidad en la condena. Esa era su verdad, su destino irrevocable. Mientras flotaba en la negrura absoluta, comenzó a comprender lo que realmente había sucedido. No era solo un hombre que había sido marcado por una maldición, era una fuerza misma de la oscuridad, algo más allá de lo humano, algo eterno que nunca podría escapar. El sacrificio, la lucha, la huida, todo había sido una ilusión. La maldición no era algo que se pudiera romper, ni siquiera se podía entender completamente. Era un ciclo, un lazo que nunca podría deshacerse. La última visión que tuvo antes de sucumbir a la oscuridad fue la del caballo negro, el cual ahora estaba completamente rodeado por las sombras, como una entidad propia. El caballo no lo miraba, pero Wilhelm sentía que, de alguna manera, él mismo era el caballo, condenado a recorrer un camino sin fin, llevado por fuerzas más allá de su comprensión. Este capítulo marca el descenso definitivo de Wilhelm a su destino eterno, la aceptación de la maldición que ha heredado y la comprensión de que nunca habrá escape. La imagen del caballo y la mujer misteriosa refuerzan su conexión con un ciclo interminable de condena, y su encuentro con la verdad final simboliza la fatalidad y la inevitabilidad de su destino. Capítulo 9. El eco del pasado. La oscuridad, ahora impenetrable, envolvía a Wilhelm con una opresión casi tangible. Había perdido la noción del tiempo, y lo que antes parecía ser un lugar vacío y sin sentido, comenzó a adquirir una sensación de profundidad infinita. Cada respiración, cada movimiento, lo acercaba más a la comprensión de su nueva realidad. Un universo gobernado por las sombras, donde las leyes del tiempo y el espacio no tenían poder alguno. Un eco lejano, un susurro casi inaudible,
se coló en su conciencia. Era una voz, un susurro familiar, aunque no podía identificarlo en medio de la penumbra. La voz lo llamaba con una persistencia inquietante, arrastrándolo a través del vacío. Una sensación de desarraigo lo invadió, como si se estuviera sumergiendo en un abismo sin fin. Pero, a pesar de la gravedad de la situación, algo dentro de él lo mantenía en movimiento, como una fuerza invisible que le impedía detenerse. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Wilhelm llegó a un punto donde el eco cesó. Ante él, una figura comenzó a materializarse lentamente. Era una forma humana, pero al mismo tiempo etérea, flotando sobre el suelo. Sus rasgos eran vagos y difusos, como si estuviera hecho de niebla, pero había algo inconfundible en su presencia. La figura parecía estar esperándolo. ¿Quién eres?, preguntó Wilhelm, su voz temblando por el miedo y la incertidumbre. La figura no respondió de inmediato. En su lugar, una sombra se desvió de su forma, deslizándose hasta convertirse en un caballo negro, idéntico al que había visto en sus sueños y en su maldición. Pero, a diferencia de antes, el caballo no parecía ser una bestia. Ahora, era un espectro, un reflejo oscuro de sí mismo. La figura humana finalmente habló, su voz resonando en la mente de Wilhelm. Soy el eco de tu linaje, la memoria de los Metzengerstein olvidada por el tiempo. Soy la condena de tus ancestros, el reflejo de lo que has heredado. Wilhelm, aunque confundido, sentía un extraño reconocimiento en sus palabras. La figura continuó, ¿no lo comprendes aún? El caballo negro, la mujer misteriosa, la maldición. Todo forma parte de un ciclo ancestral que nunca será roto. La historia de tu familia está escrita en las sombras que habitan tu alma. Una visión fugaz pasó por su mente. Vio el rostro de su ancestro, el último de los Metzengerstein, cuya ambición había condenado a toda su descendencia a una eternidad de sufrimiento. Recordó la tragedia que había marcado el comienzo de su linaje, el pacto oscuro que había sellado su destino. El pasado no puede ser deshecho, dijo la figura, como si pudiera leer sus pensamientos. Tus ancestros intentaron huir, intentar liberarse, pero estaban atrapados en una red que ellos mismos tejieron. Ahora, eres el último. El ciclo debe cumplirse. Wilhelm retrocedió, pero no podía moverse más. Algo invisible lo mantenía en su lugar, como si estuviera atrapado en una red de recuerdos y sombras. A medida que la figura se desvanecía, otra visión surgió en su mente. Esta vez, veía el rostro de la mujer misteriosa, su expresión oscura y llena de secretos. El caballo, Wilhelm, susurró la mujer, su voz retumbando en su mente. El caballo negro es la clave de todo. No es solo un animal, ni un simple espectro. Él es la manifestación de tu linaje, el símbolo de tu destino. Las palabras de la mujer lo atravesaron como una flecha, y de repente, la verdad se reveló en su mente. El caballo no solo representaba el destino de los Metzengerstein. Era el vehículo que los había llevado a la perdición, el medio por el cual la maldición se transmitía de generación en generación. Aterrorizado, Wilhelm intentó huir, pero la oscuridad lo rodeó por completo. El caballo negro apareció de nuevo, esta vez más grande y más imponente que nunca. Era como una criatura mitológica, un ser que no pertenecía al mundo de los vivos ni al de los muertos. La criatura se acercó lentamente, con una mirada fija y penetrante, como si estuviera juzgando a Wilhelm. No hay escape, dijo la figura, ahora más cercana, más clara. El ciclo está completo. El tiempo ha llegado a su fin. De repente, Wilhelm sintió una presencia detrás de él. Era el ancestro, la figura del último Metzengerstein, cuyo rostro ahora se mostraba claramente. Lo que has hecho, Wilhelm, es irreversible. Ya no eres más que un eco de nosotros. Un reflejo de la maldición que nunca desaparecerá. El ancestro extendió una mano hacia él, y la oscuridad se cerró de golpe, tragándolo por completo. La visión del caballo negro y la figura del ancestro se desvanecieron, pero la sensación de condena permaneció, más fuerte que nunca. Este capítulo profundiza en la comprensión de Wilhelm sobre su destino y la conexión con su linaje maldito. La figura misteriosa revela que la maldición es parte de un ciclo ancestral, y el caballo negro se convierte en el símbolo definitivo de la condena interminable que ha heredado. La fatalidad de la historia se vuelve más evidente a medida que Wilhelm enfrenta la realidad de su inevitable destino. Capítulo 10. El último suspiro del linaje.
Wilhelm estaba suspendido en un vacío donde la distinción entre la realidad y la ilusión se desdibujaba. La oscuridad lo rodeaba con una presión creciente, como si todo el universo estuviera comprimido en ese espacio intangible. No podía ver ni tocar nada, pero sentía que algo le acechaba. La sombra del caballo negro se cernía sobre él, aunque no podía verlo, solo percibirlo a través de una presencia que llenaba el aire de un peso abrumador. Había escuchado las voces, había visto las figuras, y comprendía el peso de la maldición que lo atenazaba. Sin embargo, algo dentro de él, una chispa de resistencia, seguía luchando contra la fatalidad que lo rodeaba. ¿Podía acaso escapar de esta condena ancestral, de este ciclo imparable que lo había marcado desde el principio? La respuesta le llegó como una revelación, tan clara como el sonido de un tambor resonando en la distancia. No. Ya no había escapatoria. Ya no quedaba lugar para huir, ni tiempo para resistir. La historia de los Metzengerstein estaba escrita, y el papel que él debía jugar estaba sellado. El eco de los siglos, las tragedias y los pactos oscuros, todos lo habían conducido a ese momento. De repente, una luz tenue comenzó a filtrarse a través de la oscuridad, como un destello fugaz en la distancia. A lo lejos, Wilhelm vio una figura solitaria, erguida y firme. Era el caballo negro, que avanzaba hacia el con pasos que resonaban como el eco de su propia condena. Sin embargo, ahora no parecía ser un espectro. En lugar de eso, estaba completamente materializado, con una presencia tan palpable como la de cualquier ser humano. Wilhelm dio un paso atrás, pero el caballo continuó su avance, sin prisa, pero inexorable. La figura del ancestro, el último de los Metzengerstein, apareció al lado del animal, su rostro sombrío e impasible. «Has llegado al final de tu viaje», dijo la figura, su voz resonando con la gravedad de siglos de historia. «Todo ha llegado a su fin, Wilhelm. Todo lo que has hecho, todo lo que has intentado, no ha servido más que para prolongar lo inevitable». Wilhelm no pudo responder. El peso de la desesperación lo había aplastado. Las palabras del ancestro eran como una sentencia irrevocable, una condena sin posibilidad de apelación. Él era parte de la historia, parte de un ciclo eterno, y no había forma de escapar de ello. El caballo negro se detuvo frente a él, mirando con ojos profundos y penetrantes, como si fuera capaz de leer los pensamientos más oscuros de su alma. Entonces, con un susurro que parecía resonar en toda la vastedad de la oscuridad, la figura del caballo habló, no en palabras, sino en una vibración que atravesaba el aire. «El tiempo se ha desvanecido», dijo el caballo, su voz profunda y retumbante, como si emanara de las mismas entrañas de la tierra. «El ciclo ha terminado. Tu destino está sellado, y nunca habrá redención para ti ni para tu linaje. Lo que comenzó con tu ancestro, terminará contigo». El tiempo, como si hubiera sido despojado de toda su esencia, dejó de existir. Wilhelm ya no estaba en un espacio físico. No había tierra, no había cielo, solo un vacío absoluto que lo absorbía todo. La figura del caballo desapareció, seguida por la del ancestro, dejando a Wilhelm solo una vez más, atrapado en la oscuridad eterna. Sin embargo, a pesar de la aparente ausencia de todo, Wilhelm sintió que su alma aún estaba atada a ese lugar. No podía morir, pero tampoco podía vivir. Estaba atrapado en el limbo, una existencia sin fin ni propósito. No había sol, no había luna, solo la sensación de estar flotando en una vasta e interminable nada. El eco del pasado se repitió en su mente, la condena de su linaje, el pacto oscuro, el destino inevitable. Wilhelm comprendió al fin que su vida, como la de todos los Metzengerstein, había sido una repetición sin fin de sufrimiento, de errores, de actos destinados a crear más sufrimiento. Y ahora, él era la última manifestación de esa tragedia. No había más lucha, no había más resistencia. La maldición no se rompía, no se podía escapar. El ciclo continuaba, y Wilhelm ya no era más que un eco, una sombra de lo que una vez fue, una sombra destinada a desvanecerse en la oscuridad sin jamás encontrar la paz. En ese último instante, mientras su conciencia se disolvía en la nada, un pensamiento final cruzó por su mente. El linaje de los Metzengerstein ha llegado a su fin, pero la sombra del caballo negro permanecerá. Con eso, Wilhelm desapareció, dejando atrás solo el eco de su condena eterna, un eco que se perdería para siempre en la vastedad de la oscuridad. Este capítulo marca el cierre de la lucha interna de Wilhelm contra su destino. En un espacio suspendido entre la vida y la muerte,
finalmente acepta la inevitabilidad de su condena ancestral. La aparición del caballo negro y la figura del ancestro simbolizan la culminación de la maldición que ha plagado a su familia, y su desaparición final señala la completa disolución de su ser, atrapado en un ciclo sin fin. Capítulo 11. La última sombra. La oscuridad, que había engullido a Wilhelm, continuaba envolviendo todo a su alrededor con una intensidad aún mayor. A medida que su ser se disolvía en la nada, el mundo que una vez conoció parecía desmoronarse, desintegrándose en fragmentos que ya no eran nada más que sombras y ecos lejanos. Ya no había forma, ni sonido, ni tiempo. Lo único que persistía era la sombra del caballo negro, cuyo resplandor oscuro parecía mantenerse como la única constante en ese abismo sin fin. No obstante, la sombra, que hasta ahora había sido una figura aterradora, comenzó a transformarse, a perder su forma definida, como si fuera una niebla que se desvanecía ante un viento invisible. Sin embargo, la esencia de la criatura, su presencia, seguía siendo la misma, abrumadora y omnipresente. La sombra del caballo negro ya no era solo la manifestación de la maldición que había acompañado a los Metzengerstein a lo largo de los siglos. Ahora, se había convertido en la misma representación de la descomposición de su linaje, de la desaparición final de su existencia. En algún lugar dentro de esa oscuridad infinita, una voz, casi inaudible, comenzó a resonar en los pensamientos de Wilhelm. Era la voz de su ancestro, el último de los Metzengerstein, cuyo rostro había desaparecido en la niebla. La voz era vacía, desprovista de emoción, como si estuviera lejos de cualquier sentimiento humano. «¿Ves ahora?», dijo la voz, vacía de vida, pero cargada con la desesperación de siglos. «El ciclo nunca termina. El eco de tu condena ha sido sellado. Los Metzengerstein han dejado de existir. No hay más que esta oscuridad, este vacío eterno». Wilhelm, aunque atrapado en su propia desaparición, sintió una última chispa de lucidez. En sus pensamientos ya no había rabia, ni miedo, ni arrepentimiento. Solo había aceptación, una aceptación que lo abrumaba como el peso de un mundo entero cayendo sobre su pecho. Su existencia, su sufrimiento, todo lo que había sido parte de él, ya no tenía sentido. Las sombras de los Metzengerstein habían dejado de ser parte de la historia humana. Ahora solo quedaba la huella de su paso, una huella que nadie recordaría. A lo lejos, una luz comenzó a surgir, aunque débil y vacilante. La luz no era cálida ni reconfortante, más bien, parecía una sombra iluminada, un vestigio de algo que nunca había sido completo. Se acercó lentamente a Wilhelm, como una esperanza imposible de alcanzar, un resplandor efímero que se desvanecía antes de que pudiera tocarlo. Al principio, pensó que era la luz de la redención, la posibilidad de salir de la oscuridad eterna. Pero, al acercarse, comprendió que no era redención lo que le esperaba. La luz solo iluminaba más sombras, creando más oscuridad donde no había ninguna. Era un faro que guiaba hacia el vacío, hacia la nada definitiva. En el centro de la luz apareció la figura de la mujer misteriosa, la misma que había sido el objeto de tantas preguntas y sospechas durante su vida. Su rostro, que antes era incierto y lleno de secretos, ahora era claro y definido, una presencia serena que emanaba una calma inquietante. Sin embargo, esa calma estaba impregnada de una tristeza profunda, como si ella misma estuviera atrapada en un ciclo interminable, igual que él. «El linaje ha terminado», dijo la mujer, su voz grave, como si viniera de un lugar más allá de la muerte misma. «Lo que comenzó con tu ancestro ha llegado a su fin, pero eso no trae paz. Solo queda la memoria, y esa memoria se desvanecerá con el tiempo. Tú y tus ancestros son ahora solo sombras». Wilhelm no pudo responder. No había nada que pudiera decir. La mujer, aunque parecía compadecerlo, también era parte de su condena, una manifestación de la fatalidad que los había marcado a todos. Ella no podía liberarlo, ni él podía liberarse a sí mismo. La oscuridad que te rodea es la que define tu existencia. El ciclo que se repite una y otra vez es tu destino. El linaje de los Metzengerstein no será recordado, no será celebrado. Serán olvidados, como un suspiro perdido en el viento. Las palabras de la mujer calaron profundamente en su alma. Ya no había nada que se pudiera hacer. La historia de los Metzengerstein no tenía futuro, no tenía herederos, solo ruinas y sombras. Todo lo que había quedado de ellos era este instante final, esta disolución que los arrastraba a la nada. La mujer desapareció lentamente,
como una sombra que se disuelve en la luz, y la oscuridad volvió a envolverlo todo. La última figura que quedó ante Wilhelm fue el caballo negro. Pero ahora no estaba acompañado por su ancestro, ni por la mujer, ni por ninguna otra presencia. El caballo estaba solo, inmóvil, observando a Wilhelm con sus ojos penetrantes. No había maldad en su mirada, solo un vacío, una indiferencia absoluta hacia todo lo que había sido. Finalmente, el caballo dio un paso hacia él, y con ese simple movimiento, la oscuridad lo envolvió por completo. Ya no quedaba nada, ni recuerdos, ni tiempo, ni dolor. Solo la sombra del caballo negro, que se desvaneció junto con el último vestigio de la vida de los Metzengerstein. Este capítulo es el cierre final de la historia, donde el linaje de los Metzengerstein desaparece por completo en la oscuridad, sin esperanza ni posibilidad de redención. El ciclo de la maldición que persiguió a la familia desde sus primeros días llega a su fin, y Wilhelm, al igual que todos los de su linaje, se desvanece en la nada. No hay resurgimiento, solo el olvido eterno. Capítulo 12. La disolución final. El tiempo había perdido su significado en la oscuridad que envolvía la existencia de Wilhelm. Ya no era un hombre, ni una sombra, ni siquiera una memoria. Solo existía como una idea flotante en el vacío, una fragmentación del pasado que se desintegraba con cada segundo que pasaba. La memoria de su linaje, los ecos de su vida, se desvanecían rápidamente, como un susurro ahogado que nunca encontró eco en el mundo. La oscuridad a su alrededor no era absoluta, pero tampoco había luz. Era como una niebla perpetua que atrapaba todos los pensamientos y sentimientos, envolviéndolos en un sopor inalcanzable. Wilhelm ya no sentía la necesidad de escapar, de resistir, de luchar. El peso de la desesperación había caído sobre él de tal manera que incluso el deseo de liberarse parecía una fantasía lejana, casi infantil. La última de las sombras que había quedado del linaje de los Metzengerstein flotaba a su lado, como un espectro que aún se resistía a disolverse por completo. La figura del caballo negro no estaba más presente, pero su esencia seguía latente, como una cicatriz en el alma de Wilhelm. En ese vacío perpetuo, Wilhelm podía recordar lo que alguna vez fue su vida, los días de opulencia, el viento que golpeaba los campos, las risas en las grandes salas de su mansión. Pero todo eso se desvanecía rápidamente. Ahora, esos recuerdos solo eran fantasmas vacíos, como una capa de polvo que cubría los restos de un pasado ya olvidado. A lo lejos, una figura se asomó entre la niebla, una presencia que no podía ser vista, pero sí sentida. La figura era etérea, casi transparente, como una manifestación de lo que alguna vez fue su esperanza. Era el ancestro de los Metzengerstein, el último de su estirpe, pero ahora, incluso su forma se desintegraba, como si fuera un eco lejano de la muerte misma. El ciclo ha terminado, dijo el ancestro con una voz profunda y resonante, como un susurro que venía de las entrañas de la tierra. Lo que comenzó con nosotros ha llegado a su fin, y con ello, la última chispa de nuestro linaje se extingue. Ya no quedará nada. Wilhelm no pudo contestar. Las palabras de su ancestro no le traían consuelo, ni paz, ni miedo. Solo una fría aceptación. La oscuridad era su única compañía, y el eco de la voz del ancestro se disolvía en la vasta inmensidad de la nada. La niebla se espesó a su alrededor, y la figura del ancestro desapareció sin dejar rastro. No había forma de retener su presencia, ni de encontrar un propósito en la oscuridad que lo rodeaba. Solo quedaba la vacuidad, un vacío interminable que engullía todo lo que alguna vez tuvo sentido. No había más vida, ni más muerte. Solo existía la quietud, la paz de la completa desaparición. La última presencia que quedaba en ese abismo era el caballo negro, pero ya no estaba rodeado de la oscuridad ominosa que antes lo acompañaba. Ya no era el símbolo de la maldición, ni de la condena. Era simplemente una sombra sin sentido, una figura cuyo propósito había sido olvidado. El caballo negro, al igual que los Metzengerstein, se disolvía en la nada, su forma desvaneciéndose hasta convertirse en una pequeña mota de polvo flotante. El linaje ha desaparecido, susurró una última vez el caballo, su voz como un eco lejano que apenas se oía en el vacío. Todo ha llegado a su fin. Con esas palabras, la presencia del caballo negro también se desvaneció, dejando a Wilhelm completamente solo en ese vasto y eterno vacío. Este capítulo refleja la total disolución de la existencia de los Metzengerstein, su linaje, y la culminación de la maldición que los había perseguido. La figura del caballo negro,
que representaba tanto la muerte como la condena, se desvanece, dejando a Wilhelm en un estado de completa desolación y olvido. En este vacío final, no queda nada más que la desaparición definitiva, simbolizando el fin de una historia de sufrimiento y tragedia que ya no pertenece al mundo de los vivos. Capítulo 13. El eco del castigo eterno. El castillo de los Metzengerstein, reducido a cenizas hacía ya tiempo, seguía proyectando su sombra sobre el valle, no como edificio, sino como leyenda. Los campesinos aún hablaban en susurros de aquella noche en que las llamas consumieron la mansión, y una figura oscura, un joven noble de ojos encendidos y montado en un caballo demoníaco, fue vista por última vez cabalgando hacia el fuego, como si persiguiera su destino o huía de él. Pero en aquel mundo, más allá del tiempo y del juicio humano, Wilhelm no había desaparecido por completo. Atrapado entre el plano de los vivos y el de los condenados, era ahora un alma errante, una presencia silenciosa entre ruinas y cenizas. No tenía forma definida, pero era reconocido por los perros que aullaban de noche, por los niños que despertaban llorando tras sueños de ojos rojos y relinchos entre la niebla. La condena que pesaba sobre su linaje no había terminado con la muerte. Era un castigo perpetuo, porque no se trataba solo de justicia terrenal, sino de una deuda ancestral marcada en la misma sangre. El orgullo, la crueldad y la arrogancia del nombre Metzengerstein habían despertado algo que no podía ser apaciguado ni siquiera por la destrucción física. En ciertas noches del año, especialmente en la víspera del incendio, se decía que el espíritu del joven varón vagaba por las colinas, acompañado de un caballo de fuego. No hablaba. No tenía rostro. Pero su presencia se sentía como un peso sobre el pecho, como una culpa antigua que no pertenecía a nadie, y sin embargo, afectaba a todos. Algunos ancianos aseguraban haberlo visto, una sombra junto al bosque, observando el mundo que ya no le pertenecía. Otros, con miedo o superstición, dejaban velas encendidas en las ventanas, con la esperanza de mantener alejado al espectro. Pero nada lo alejaba, porque Wilhelm no venía con intención de dañar, sino de vagar, condenado a presenciar eternamente los campos, las casas, los rostros que nunca volvería a tocar. Lo más terrible era que, con el paso de los años, su alma no se deshacía, ni perdía del todo la conciencia. Recordaba. Sufría. Se lamentaba en silencio. Observaba a las nuevas generaciones que vivían ignorantes de la tragedia pasada, y deseaba, por un momento, tener otra oportunidad. Pero no existía redención para los Metzengerstein. Habían sellado su destino siglos atrás, y la historia solo se repetía con cada generación que olvidaba la advertencia de los ancestros. Los documentos, los tapices, las historias que hablaban de la maldición fueron enterrados, quemados o considerados invenciones. Pero la verdad seguía viva, escondida en la bruma, entre susurros, en las miradas temerosas cuando un relámpago cruzaba el cielo y parecía delinear la figura de un jinete en la colina. Wilhelm ya no podía comunicarse con el mundo, pero a veces, solo a veces, su lamento se colaba en los sueños de los más sensibles. Un grito ahogado. Un galopar sin fin. Un fuego que nunca se apaga. Así continuaba la condena. No en el infierno ni en la tierra, sino en el olvido. Este capítulo explora la dimensión espiritual del castigo de Wilhelm, su presencia espectral y la permanencia de su condena más allá de la destrucción física. El legado maldito de su linaje persiste, y su alma se convierte en símbolo de advertencia silenciosa para los que vendrán. Capítulo 14. Voces entre las ruinas. Pasaron los años, y el valle donde alguna vez se alzó el orgulloso castillo Metzengerstein cambió lentamente. La maleza cubrió los restos calcinados, la hiedra trepó por las piedras ennegrecidas, y los caminos hacia las antiguas tierras nobles quedaron olvidados por el paso de los viajeros. Pero los rumores no desaparecieron. De hecho, se fortalecieron. Los ancianos del pueblo contaban que, en las noches de luna llena, aún podía verse una figura montada cabalgando a lo lejos, entre las sombras de los árboles. Algunos afirmaban que escuchaban relinchos ahogados provenientes de la dirección del antiguo castillo, seguidos de un olor penetrante a humo y cuero quemado. Ninguno se atrevía a investigar. Nadie cruzaba el umbral del bosque, donde decían que la hierba no crecía y el aire se volvía espeso, casi irrespirable. Los sacerdotes locales, perturbados por los murmullos constantes, intentaron llevar a cabo ritos de purificación, exorcismos, misas en el lugar de la tragedia. Pero cada intento terminó en fracaso. Las velas se apagaban solas.
Las oraciones se ahogaban en las gargantas de quienes las recitaban. Uno de los clérigos, el más anciano y sabio de ellos, llegó a decir: «No hay alma que redimir. Solo una maldición que observar». Fue entonces cuando surgieron las leyendas en los libros viejos, los que nadie abría por miedo o por olvido. Escritos por cronistas de otras épocas, hablaban de una enemistad antigua entre los Metzengerstein y los Berlifitzing, una rivalidad que había nacido con la sangre misma de sus fundadores. Decían que el caballo, aquel imponente animal que apareció tras el incendio del establo Berlifitzing, era más que una criatura. Era la encarnación de un alma vengadora, la manifestación física de una deuda ancestral que debía saldarse con fuego y dolor. Los niños, al crecer, aprendían que no debían pronunciar el apellido Metzengerstein después del anochecer. Y si lo hacían, se decía que una sombra oscura se alzaba en la esquina de la habitación, inmóvil, observando en silencio hasta que el nombre fuera olvidado. Una mujer, anciana ya, decía haber sido criada por su abuela en una cabaña cercana a las ruinas. Contaba que, cuando era niña, solía soñar con un joven de mirada penetrante, vestido con ropajes de nobleza antigua, que le hablaba en voz baja, como si quisiera advertirle de algo. Pero nunca recordaba las palabras. Solo el fuego. Siempre el fuego. Aquel castillo, ya inexistente, era ahora un lugar de mitos, pero también de verdad. Porque los ecos del pasado no se desvanecen fácilmente. Se aferran al aire, a la tierra, al miedo colectivo. Y en cada invierno, cuando las noches se extendían más allá de lo razonable y el frío calaba hasta los huesos, los más ancianos del valle cerraban sus ventanas con mayor fuerza, sellaban puertas con ramas de acebo, y colocaban sal en los umbrales. Porque sabían que el jinete aún cabalgaba. No hacia adelante, sino en círculos. Atrapado entre lo que fue y lo que ya no podía cambiar. Este capítulo refleja cómo el horror se instala no solo en los personajes, sino también en el paisaje y la memoria colectiva, convirtiéndose en leyenda. El peso de los Metzengerstein sigue latente, aunque su presencia ya no es física, sino simbólica y espiritual, como una advertencia eterna. Capítulo 15. El jinete y el silencio eterno. Los años se convirtieron en décadas, y con el paso del tiempo, las voces que una vez contaron la tragedia de los Metzengerstein comenzaron a desvanecerse. Las nuevas generaciones, envueltas en las urgencias del presente, dejaron de temer las historias antiguas. Sin embargo, el silencio persistía. El terreno donde se alzaba el castillo maldito seguía sin ser reclamado. Ningún agricultor, ningún cazador, ningún curioso osaba cruzar sus lindes. No por respeto, ni por ignorancia, sino porque, en lo más profundo de su ser, algo les decía que allí no debía tocarse nada. Que la tierra aún ardía, no con fuego, sino con memoria. Una tarde de otoño, cuando el sol se ocultaba entre nubes de un gris inmóvil, un viajero extranjero llegó al pueblo. Era un hombre de ciencia, un estudioso de leyendas, que había recorrido regiones enteras buscando pruebas de lo sobrenatural. Al escuchar el nombre Metzengerstein, su rostro se iluminó. Había leído sobre ellos en antiguos registros de Prusia, y no podía creer que hubiera llegado justo al lugar del mito. Desoyendo todas las advertencias, tomó su linterna, su cuaderno y su valor, y se dirigió hacia las ruinas. Los aldeanos, incapaces de detenerlo, lo miraron partir con resignación. Esa noche, las puertas se cerraron más temprano que nunca. El extranjero no volvió. Al día siguiente, un grupo de hombres subió hasta el bosque para buscarlo. Encontraron su linterna aún encendida, caída entre raíces. Su cuaderno yacía abierto, mojado por el rocío. Lo último que había escrito eran solo 2 palabras temblorosas. «El cabalga». Nada más. Y entonces, como si la tierra misma decidiera cerrar el ciclo, comenzó una lluvia que duró 7 días. Las últimas piedras del castillo se hundieron lentamente en el barro, como si fueran absorbidas por la historia, por el pasado, por la culpa. Aquel lugar quedó olvidado finalmente. La hierba creció, cubrió los restos, y la naturaleza selló lo que los hombres no pudieron. Pero, en las noches más oscuras del año, cuando la bruma se arrastra como un manto entre los árboles, los perros aún aúllan. Y si se escucha con atención, entre el viento y los ecos lejanos, puede percibirse el sordo golpeteo de cascos contra la tierra. No hay redención. No hay fin. Solo un jinete, una sombra, una historia que repite su condena en un ciclo eterno.
El nombre Metzengerstein se perdió en los libros. Pero en la noche, sigue cabalgando. Con este capítulo final, cerramos una narración marcada por la maldición, el orgullo y la inevitabilidad del destino. La leyenda de Metzengerstein no concluye con la muerte, sino que permanece como un espectro en el tiempo, recordándonos que ciertas historias no terminan, solo se repiten en el silencio. Gracias por escuchar. Si te gustó esta narración, no olvides suscribirte, dejar tu like y activar la campana para no perderte ningún capítulo más. Tu apoyo mantiene viva la magia de los audiolibros. Hasta la próxima historia.